La siguiente es una comunicación conjunta a cargo de doña Olga Sánchez González, doña María Sarham Asi y doña Sara Pereira Rodríguez. Interviene para defenderla doña María Sarham Asi, María, que tiene el grado en Protocolo y Organización de Eventos por la Universidad Miguel Hernández, así como el máster en Protocolo y Gestión de Eventos y Corporativos por la Camilo José Cela. María, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes. Perdón, el título de su comunicación es Paralelismos y diferencias en el protocolo funerario de los jefes de Estado, comunicación y relaciones internacionales. Bueno, ¿por qué decidimos hablar de funerales de Estado? Porque hablan de costumbres de una época, costumbres que se van adaptando al paso de los tiempos y también a las dinastías y los gobiernos. Porque en una época dada lo que se buscaba era impresionar a la gente con grandes muestras de grandeza, espectacularidad, para dar una imagen muy poderosa del soberano que creara admiración y respeto. También porque es uno de los ceremoniales que más ha cambiado a lo largo de la historia. A partir de la Edad Media llegó a convertirse en un fasto de enorme importancia y al mismo tiempo, además del momento doloroso, lo que representaba era un test de popularidad para el monarca o el gobierno que estuviera en ese momento. Entonces, con el paso del tiempo, a pesar de que las monarquías fueron disminuyendo, pero el fasto y el ceremonial no decayó y demostraba de una forma el agradecimiento de la gente hacia su soberano. Hemos elegido los 3 últimos siglos con personalidades muy relevantes y para ver un poco las distintas diferencias. Empezando en el siglo XIX nos encontramos con Abraham Lincoln, que fue un personaje muy importante, que fue capaz de cambiar el rumbo de la historia. Su asesinato, como ustedes saben, creó un gran dolor, un gran estupor, y prueba de ello que tuvo que recorrer 11 estados y 445 poblaciones para que la gente pudiera rendirle su homenaje. Aquí podemos observar mucho la organización y el ceremonial, porque tanto en él como en Kennedy fueron los ceremoniales más protocolarios que se siguieron en Estados Unidos. Vemos que cuando se expone el catafalco que medía la tarima 4 metros en la Casa Blanca, estaba con telas negras, los doseles en negro con algunas sedas en blanco. El cuerpo fue custodiado día y noche por la Guardia de Honor y, aunque en aquella época no era costumbre poner flores, pero sí hubo grandes ofrendas florales para este presidente. Aquí podemos ver el recorrido que siguió el cadáver del presidente en 13 días. Salió desde Washington un 21 de abril y llegó hasta Springfield, Illinois, el 3 de mayo. Ya se había pactado con anterioridad con las autoridades dónde se iba a parar, dónde se iban a hacer los desfiles, cuántas locomotoras iban a participar, cuántas líneas férreas se iban a... Y todos los coches, además del presidencial, todos los coches iban enlutados. Aquí es su paso por la ciudad de Columbus, donde desfila en medio de una gran pompa y un gran ceremonial. Aquí podemos ver la tarjeta mortuoria en homenaje a Lincoln. Antes de emprender viaje para su funeral, asistieron 600 personalidades, más la gente de la Casa Blanca y familiares. Y después de esto, podemos observar un desfile inmensamente protocolario por la avenida de Pensilvania hasta llegar a la casa, al Capitolio, donde estuvo expuesto 24 horas para que la gente pudiera rendirle homenaje. Aquí se puede ver cuando pasó por la ciudad de Nueva York en uno de los desfiles de su carruaje.
De hecho, está la admiración que provoca el personaje de Lincoln, que Barack Obama, cuando tomó posesión en 2009, quiso hacer el recorrido en tren desde Filadelfia a Washington. Pasando a otro personaje, ya casi a finales del siglo XIX, nos encontramos con el rey Alfonso XII, que como todos ustedes saben fue el último rey que muere gobernando y murió el 25 de noviembre de 1885 en el Palacio del Pardo. Embalsamaron su cuerpo y fue custodiado por 2 monteros de Espinosa a cada lado, y se mantuvo el féretro abierto hasta el funeral que tuvo lugar el 27 de noviembre. Acto seguido, en presencia de la gente, se cierra el féretro y se da la custodia de la llave. A partir de este momento se pone el coche en un coche estufa con los caballos ricamente enjaezados como correspondía al rango de un rey y los cocheros también engalanados de gala. En el trayecto que hace, la comitiva pasa por San Antonio de la Florida. Allí se detiene y se colocan sobre un almohadón, a la izquierda la corona y a la derecha el casco, el cetro real y la espada. Después se despiden de él todos los estamentos oficiales, los militares y los miembros de la Casa Real. La bandera española llevaba gasas negras y permaneció a media asta en todos los edificios. Desde los jardines del Moro y los altos de Príncipe Pío sonaron 21 salvas de cañonas. El cuerpo fue trasladado, como todo el mundo sabe, desde la Estación del Norte en tren hasta el Escorial. Allí también, custodiado por los monteros de Espinosa, lo llevan hasta la Puerta de los Reyes y lo entregan a los monjes agustinos, que son los que se van a encargar a partir de ese momento de él. Este es el momento de su entierro en él. Y finalmente, del siglo XIX, tenemos a la reina Victoria I, que fallece el 2 de enero de 1901, que a pesar de fallecer en el siglo XX, pero todo su reinado de 64 años pertenece al siglo XIX. El funeral tuvo lugar en la capilla de San Jorge, como correspondía a su rango, y fue enterrada en el mausoleo de Frogmore, al lado de su esposo Albert. El cuerpo fue embalsamado y un acto muy novedoso fue que la primera noche no se permitió la entrada de las personalidades, sino que los que le rendían homenaje eran los miembros de su servidumbre y de la casa. La ceremonia fue muy suntuosa, pero la despedida no. La despedida fue como despedir a un ser querido. No en vano era llamada la abuela de Europa, y asistieron todas las casas reales reinantes. Ella estuvo custodiada en todo momento por los granaderos, y por especial petición de la familia se trajeron 6 candelabros que utilizados en el funeral del duque de Wellington. Y a pesar del día gris, su funeral tuvo una gran repercusión y en las provincias o los países de ultramar causó una gran expectación. Aquí vemos cómo fue llevada por las principales calles de Londres, las principales personalidades que la acompañaron, pasa por el County Back de Londres y llega hasta el mausoleo de Frogmore, donde fue enterrado al lado de su esposo. Aquí vemos los granaderos custodiando su cadáver. Y ya llegados al siglo XX, uno no tiene más opción que hablar de John Fitzgerald Kennedy, que falleció, todos saben, el 22 de noviembre de 1963. Al patrón de esas muertes presidenciales se la llama la maldición de Tecumseh. Luego ya podemos hablar del tema. Su cuerpo se traslada en avión a Washington y en el hospital de Bethesda, de tres médicos militares en presencia de otras 30 personas le practican la autopsia. Acto seguido, su cuerpo se coloca 24 horas en la sala este de la Casa Blanca y luego se traslada por la avenida Pensilvania también hasta el Capitolio, donde permanece 24 horas para que miles de personas pasaran a despedirse de él. Al día siguiente, después de una misa que tiene lugar en la Catedral de St. Matthew, lo entierran en el cementerio de Arlington y se procede a la Guardia de Honor a doblar la bandera. De ese mismo siglo, pero de octubre de 1984, también tenemos a Indira Gandhi,
que fue asesinada por 3 miembros de su guardia personal pertenecientes a la religión Sikh que estaba enfrentada al gobierno. La capilla ardiente, con toda la parafernalia que correspondía a ese país, queda en el Museo de Tinmureti y el cortejo fúnebre al día siguiente recorre en algo más de 3 horas los 15 kilómetros que llevan su cadáver al Bosque de la Paz, donde allí, según las tradiciones y un rito purificador, su cuerpo es incinerado en una pira que enciende su propio hijo, Rajiv Gandhi, y luego se colocan sus cenizas en 40 urnas pequeñas que se reparten, algunas en los 22 estados y el resto se tiran en las montañas del Himalaya. Aquí vemos su cadáver transportado lleno de flores, el cordón de seguridad que se trae porque la gente estaba totalmente volcada, y esta es la caravana, el séquito funeral. Y como último representante del siglo XX, también tenemos que hablar del rey Hussein de Jordania, que fallece el 7 de febrero de 1999 y es enterrado al día siguiente. Los restos mortales recorren 12 kilómetros de la calle de Amán, salen del palacio, lo despiden allí las mujeres, su esposa Nuri, y las mujeres que no participan en la ceremonia, sino que ellas tienen una ceremonia aparte, recorre las calles en un armón de artillería y la banda de gaiteros toca una marcha funeraria que se llama la Marcha Kirab. El cuerpo fue custodiado por la Guardia Real Circasiana, tenía la bandera nacional. Los primeros en rendirle homenaje fueron su familia y luego las altas personalidades, y acto seguido, en una ceremonia íntima, se lo entierra directamente en la tierra como corresponde al rito musulmán. Aquí está la caravana, o sea, en un armón de artillería, y aquí están las personalidades. Fue muy interesante porque fue uno de los pocos reyes que logró que se unieran en su entierro personalidades que no se trataban. Y ya entrando en el siglo XXI, tenemos a Margaret Thatcher, que falleció el año pasado, y aunque ella pidió que por favor no se le hiciera un funeral de Estado, pero a partir de 2009 había pactado una serie de cosas con el gobierno. Entonces, lo que se decide es hacerle un servicio en la Catedral de San Pablo, velar su cuerpo una noche en la Abadía de Westminster y al día siguiente recorrer las calles de Londres, las calles más emblemáticas, y ya se procede a su entierro. El rey George Tupoy V de Tonga, ¿cuál es la diferencia? Que es uno de los personajes que lleva a este archipiélago a la democracia. Y una de las características es que se unen las tradiciones de su país con las tradiciones cristianas. Su cuerpo fue velado en el Salón de Tronos y transportado en una superficie de 20 metros con la bandera recubriendo el cadáver, y su guardia, vestida a la usanza tradicional, lo transporta. La característica es que esta gente durante 40 días no se pudo lavar las manos. Un gran adelanto teniendo en cuenta que 3 siglos atrás lo que pasaba era que se le cortaban las manos o se los asfixiaba. Y por último tenemos a Nelson Mandela, que su funeral, más que una cosa luctuosa, fue algo festivo. Tuvo lugar en el estadio de fútbol de Johannesburgo, donde él pronunció el famoso discurso de 1990. Luego lo llevaron a su pueblo natal para ser enterrado allí, en presencia de familiares y representantes internacionales. El féretro fue cubierto por la bandera de su país, y al ser retirada toca el himno nacional, suenan las 21 salvas de cañonazos, y por último el obispo metodista bendice los restos. Una vez hablando de esto, llegando a las conclusiones, podemos decir que, por ejemplo, en el Reino Unido encontramos que funeral real, el cuerpo era trasladado de una cureña, que es un armazón de madera, tirado por caballos. Y en cambio el funeral de Estado, la diferencia es que la cureña es tirada por militares y que además tiene que ser elegido en el Parlamento.
En Estados Unidos, los funerales de Estado representan una ceremonia increíble. ¿Por qué? Porque se le rinde un alto homenaje al presidente fallecido. Y al mismo tiempo, ¿por qué? Porque se le quiere reconocer todos los méritos. Y en España observamos una evolución muy notable desde ese protocolo increíble borgoñón de la época de los Austrias hasta una sobriedad grandiosa actual, donde es más sencillo pero sigue siendo muy ceremonioso. En resumen, ¿qué es lo que une todos estos funerales? Que a pesar de ser de distintas culturas y religiones, todas engloban más o menos lo mismo, que es rendirle un homenaje a la persona que fallece, salir a despedirla, algunos con recogimiento, otros aplaudiéndoles y otros en algún tipo de tumulto. Y como todo el mundo, y al mismo tiempo resaltar la labor organizativa, porque en un espacio de tiempo muy corto hay que hacer una tarea prácticamente perfecta. Entonces, como hemos considerado que una imagen vale más que 1000 palabras, hemos querido poner las fotos de los distintos grupos para que ustedes lo pudieran comprobar. Muchas gracias.